Hola, aquí estamos en la entrevista con Alejandro Zaragoza, un músico y artista que va a prestar la entrevista para Pedagogos en Face. Hola, Alejandro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buena tarde. Pues no quiero hacer la entrevista aburrida, pero quiero saber un poco de ti. Quiero saber qué ha sido tu origen y quisiera iniciar con la pregunta de dónde fue que naciste. Yo nací en un pueblecito chiquito de la Comunidad Valenciana, en el sureste de España, que se llama Altea. Es un pueblo de pescadores, de hecho mi familia se dedica a la pesca. Y bueno, de ahí un pueblecito donde se respira música, fiesta, pólvora, en cuanto a todo lo artístico, ¿no? Bien, Pues, es interesante saber que tus padres se dedican a la pesca, ¿no? mi papá y mis hermanos mayores. Ay, fíjate. Incluso yo he trabajado alguna vez en la pesca, ¿Cómo lo hacen? ¿Con red? con redes, sí. Fíjate. Entonces lo característico de tu región donde naciste es que son la mayoría pescadores. O sea, en mi pueblo y lo que es la costa son pescadores, aunque toda esa zona se dedica también a la agricultura y al turismo sobre todo. Ay, fíjate, sí, y bastante interesante. Ahora bien, quiero saber yo cómo fue que nació el amor a la música. ¿Cómo fue tu acercamiento? Porque dices, te dedicaste a la pesca, te dedicaste a esas cosas, pero ¿cómo fue ese acercamiento? Pues como te digo, Altea es un pueblo musical, tiene su banda de música, su sinfónica, su coral, entonces cualquier reunión, cualquier elemento de fiesta lleva música y los alteanos aspiran a entrar al conservatorio y estudiar música. Entonces, pues en mi familia no tengo músicos, pero por la parte de primos así de mis papás y demás, pues sí que han sido músicos que han estado presentes en mi vida, pues en diferentes eventos familiares y demás. Hemos encontrado, pues siempre ha habido un violín o ha habido una trompeta o bueno, siempre ha estado eso y aparte pues mis padrinos siempre querían que yo estudiara música como parte de la tradición alteana, ¿no? Entonces de bien chiquito pues yo tendría como unos 6 años, me apuntaron al conservatorio de allí de Altea y empecé a estudiar música, hice preparatorio, que es el primer curso, primero, segundo, y empecé a tocar saxofón. O sea, sí ingresaste al conservatorio y tu primer instrumento, tu primer acercamiento con un instrumento fue el saxofón. El saxofón. ¿Y qué pasó con el saxofón? Porque ahora veo que la guitarra... Pues bueno, yo siempre he sido alguien que ha buscado hacer todo aquello que le ha inspirado, ¿no? Entonces, pues por cuestiones familiares con mis padrinos, que yo me he criado bastante con ellos, pues resulta que ellos estaban metidos en la iglesia, entonces yo iba a la iglesia pues casi a diario porque mi tía era catequista, entonces yo me iba con ella y a la iglesia y demás, y, y entonces allí pues he tenido esa oportunidad también de agarrar y empezar a escuchar a los que iban a tocar en el coro y empezar Sí, a ver la guitarra y demás. Pero es muy curioso porque cuando yo empiezo a agarrar la guitarra, esto lo meto en mis cuentos, en los cuentos que les cuento a los niños en las escuelas. Un día mi papá sacó de un armario una guitarra y dijo, pues Miguel, Paco, que son mis hermanos mayores, Alejandro, ¿no? Acérquense. Y yo me acerco y veo que mi papá tiene la guitarra en la mano y empieza la guitarra y hace tum, tum. Y yo, wow, mi papá es guitarrista, ¿no? Y no, mi papá no era guitarrista, pero fíjate que ese momento a mí me marcó porque yo desde entonces esa guitarra que tenía mi papá la adopté como mía y poco a poco en esa iglesia iba viendo cómo ponían los dedos en la guitarra y yo trataba de imitarlo. Al sí. final con unas hojitas aprendí a tocar solo la guitarra sin que nadie me enseñara. Y bueno, eso fue el inicio de todo en cuanto a la música. Ahora bien, cuando sucedió esto del armario, ¿qué edad tenías? Pues no sé decirte exactamente, pero yo tendría, pues ponle ¿Pequeño? 4 años. Muy pequeño. 4 años.
Yo recuerdo que yo empecé a escribir muy pronto, y como a los 3 años ya sabía escribir. Y a los 3 o 4 años mi tía me dijo, vete a hacer tus cosas, ¿no? Dibuja, pinta, lo que quieras. Y aprendí, o sea, aprendí, no, me puse a escribir y eran tiempos navideños y escribí un villancico, pero con melodía y todo, sin Claro. instrumento, Ujú. pero lo escribí y tenía 3 o 4 años. Fíjate, eso es bastante interesante, cómo eh, empezaste sin el instrumento a Ajá, componer. a componer, Ahora bien, tu proceso fue autodidacta, no totalmente. fue un proceso con alguien que te estuviera asistiendo. Entonces, esto me hace pensar que como tú autodidacta, tuviste una primera canción, o esa primera canción fue tu composición. Pues digamos que este villancico sería mi primera canción, ¿no? Pero bueno, a efectos ya más artísticos, yo había estudiado esos primeros años de música, ¿no? Hasta los 10 años. A los 11, que es lo que me preguntabas antes si me he ido por las ramas, a los 11 yo entro a un seminario, yo quería ser cura, entonces estuve 4 años en ese seminario y por eso no seguí con el saxofón. Entonces cuando yo salgo del seminario Sí, tenía 15 años y a los 15 años yo ya tocaba la guitarra autodidacta, ¿no? Y ahí pues llegué otra vez a mi pueblo porque yo estaba interno en ese seminario. sí, Decidí dejar la religión de un lado y cuando llego a mi pueblo pues empiezo a tocar la guitarra y un día me tocó ir a la capital de mi provincia que se llama Alicante solo, era la primera vez que yo salía solo, sin mis papás o hermanos mayores, a una ciudad. Y cuando llegué allá, pues imagínate, todo te impacta mucho, porque yo soy de un pueblo muy chiquito y llegas a la ciudad y pues sabes que hay mucho más movimiento. Claro, no es el DF, pero también. Entonces había una señora que estaba vendiendo un periódico que da trabajo a los inmigrantes que llegan a España y no tienen recursos. Ese periódico se llama La Farola. Entonces yo veo como esa señora está repartiendo ese periódico ujú, y resulta que la gente la desprecia eh, porque está vendiendo la farola. A mí eso me chocó mucho. Ya al regreso a mi pueblo, en el mismo día, llego bajo del tren y había un yonki, un heroinómano, que ujú. para sacarse para su droga vendía Kleenex en el paso a nivel del tren. Entonces vi como un señor al cual le ofreció Kleenex baja la ventanilla, el vidrio, y escupe, ¿no? Al lado de este hombre. Entonces, esto que yo había vivido en ese día Sí, me hizo componer mi primera canción y se llama La Farola, pues a este periódico que da trabajo a estos inmigrantes y narrando la historia que yo me imaginé de esa señora que tenía que dar de comer a sus hijos. describes el suceso que te tocó ver. Por supuesto, me lo imagino y lo hago desde lo que yo he visto y desde lo que yo imagino, ¿no? Desde una nueva Es creación. Pero sí narrando esos acontecimientos. algo que me parece interesante por el hecho de ser autodidacta en la guitarra. Me gustaría saber qué pensabas cuando estudiabas, cuando querías aprender, cuando practicabas la guitarra. ¿Qué pensabas en esos instantes cuando solo tocabas una sola nota o empezaste con tu acorde? ¿Qué pasaba por tu mente en ese entonces? Pues ahora que doy clases de guitarra también, de Ujú. iniciación a la guitarra, me doy cuenta que llegan los niños y llegan como, esto es muy difícil y qué complicado. Yo nunca lo vi de esa manera. Yo dije, pues otros lo hacen, yo también puedo hacerlo, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues no me fue difícil pues mirar esas hojas donde venían las posiciones de los dedos y ir buscándole el sentido. Como te digo, ya había estudiado música, entonces pues sí que conocía cómo se componía un acorde, o sea, de qué se Ujú. componía un acorde, que son 3 notas. Entonces ya le iba buscando relación y de la misma lógica, incluso Sí, matemática, porque la música, aunque los músicos dicen que no, pero la música es mucha matemática, hay una ligadura que no se puede romper. eh, aunque son cosas totalmente diferentes, por supuesto, Claro. pero de las mismas matemáticas también sacas la música, ¿no? Entonces cuando ya tienes algunos conceptos, pues ya puedes ir ligándolo, ¿no? Entonces, pues sí, la música, o sea, la guitarra no,
nunca fue algo que dijeran, pues no voy a poder hacerlo. Tampoco a día de hoy, que ya llevo dedicándome a la música 7 años, yo sigo diciendo yo no soy guitarrista, porque no lo soy. Claro, me ve alguien que no sabe tocar la guitarra y me dice, órale, qué buen guitarrista eres, ¿no? Pero realmente, pues, nunca le he dedicado ese tiempo a la guitarra como para decir, soy guitarrista. Lo que sí que he hecho ha sido componer canciones. A mí siempre me ha gustado utilizar esa música para decir lo que pienso. Entonces ha sido mi fiel compañera la Sí, guitarra, ¿no? por la practicidad también de poder llevarla con uno, ¿no? Ajá. Entonces, ahora bien, te preguntaría lo siguiente. ¿Cómo fue que Alejandro Zaragoza decidió dedicar su vida a la música? Pues es un sueño como muchos otros. Realmente, pues al principio dices, es imposible, ¿no? No voy a poder dedicarme a la música. Entonces, pues yo empecé a trabajar de mesero, para poder conseguir las cosas que yo me proponía, ¿no? Sí. Entonces, mi primer sueño era vivir en Madrid. Ujú. Yo ni conocía Madrid, pero amaba Madrid. Querías ir. Quería ¿Quién ir, sabe por qué? Pero querías estar quería ahí. ir y vivir en Sí. Madrid. Pero siempre iba ligado con la música, porque sabía que si me quería dedicar a la música tenía que ir a la capital. Entonces trabajé de mesero, ahorré mi dinero y me fui a Madrid, un sueño cumplido. Cuando estoy en Madrid, claro, yo ya tenía mis canciones, pero nunca las había puesto al público, Sí. nunca las había expuesto. Me gustaba ir a conciertos, iba a conciertos en lugares chiquitos donde se hace la música de cantautor, y entonces llegaba y escuchaba y decía, oye, pues están bonitas las canciones que estoy escuchando. Digo, pero bueno, yo también tengo las mías y creo que pues si él lo hace, yo también puedo hacerlo, ¿no? Entonces, en ese local donde fui por primera vez a un concierto de cantautores en Madrid, le dije a la que lo organizaba todo, digo, pues, oye, soy cantautor y me gustaría dar un concierto. Ah, claro que sí. Me dieron fecha y desde entonces, ¿no? Digo, pues, dedicándome a la música, pero trabajando como mesero. Eso fue la